Era una noche de octubre. El aire fresco de la Sierra Madre me envolvía mientras conducíamos por caminos polvorientos. Era una de esas noches en las que la luna llena iluminaba el paisaje, pero a pesar de la belleza del entorno, había un sentimiento ominoso que flotaba en el aire. Había sido asignado a una unidad de la Guardia Nacional en un pequeño pueblo que había sido víctima del caos de la mañana. La comunidad estaba asustada y nosotros éramos su última línea de defensa. Esa noche recibimos un informe de actividad sospechosa en un terreno baldío a las afueras del pueblo. Un grupo de maleantes había sido visto en la zona y nuestra misión era investigar y, de ser necesario, actuar. La tensión en el vehículo era palpable. Mis compañeros, hombres de diferentes orígenes, compartían el mismo compromiso, pero también la misma inquietud. Sabíamos que no estábamos preparados para lo que nos esperaba. Al llegar al lugar, bajamos de la camioneta y nos dividimos en dos grupos. La oscuridad nos envolvía y solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Mientras nos acercábamos al área, vislumbramos las siluetas de varias camionetas estacionadas. La adrenalina comenzó a correr por mis venas. Nos comunicamos mediante señales de mano y nos posicionamos estratégicamente, listos para actuar. De repente, un grupo de hombres armados salió de las camionetas. Eran claramente narcos, y su actitud altanera nos dejó en claro que no estaban allí para dialogar. Uno de ellos, un tipo con un tatuaje en la cara, comenzó a gritar órdenes a sus compañeros, y en ese momento supe que habíamos sido descubiertos. La tensión en el aire se volvió insoportable. Sin previo aviso, uno de los hombres sacó un arma y comenzó a disparar. El sonido del plomo atravesando el aire era ensordecedor. En un instante, el silencio de la noche se convirtió en un caos total. Respondimos con fuego, y durante los siguientes minutos, el mundo se convirtió en una serie de destellos y explosiones. Recuerdo que mi mente se nubló, y la adrenalina me empujaba a actuar instintivamente, a proteger a mis compañeros y a mí mismo. Mientras nos movíamos de cobertura en cobertura, sentí una extraña presencia detrás de mí. Era como si algo me estuviera observando. En medio del tiroteo y las balas me atreví a mirar hacia atrás, pero no vi nada. Sin embargo, esa sensación persistía, como un escalofrío en la nuca que no podía ignorar. El enfrentamiento continuó. La noche estaba llena de gritos y el sonido de las balas. Por un momento, logré ver a uno de mis compañeros caer al suelo. La angustia me invadió y luché contra el pánico. Me arrastré hacia él y mientras trataba de ayudarlo sentí de nuevo esa presencia. Esta vez lo sentía más cerca. Era algo difuso, casi como un espectro, pero con una presencia abrumadora. No podía creer lo que estaba viendo. Aquel momento entre la vida y la muerte me hizo dudar de mi cordura. El espectro parecía moverse entre las sombras, y algo en su mirada me decía que estaba relacionada con el lugar. En ese instante olvidé el tiroteo. A medida que mis compañeros continuaban enfrentándose a los maleantes, yo estaba atrapado en un trance, observando aquella entidad. Era como si me estuviera llamando, como si fuera parte del mismo terreno que estábamos defendiendo. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar en ello. El deber me exigía regresar al presente. Finalmente, de lo que parecieron horas, logramos repeler a los maleantes. Algunos de ellos huyeron, pero logramos capturar a varios. La noche estaba impregnada de pólvora y líquido vital. Mientras atendíamos a los heridos, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Intenté contarle a mis compañeros lo que había visto, pero sus miradas de incredulidad me hicieron callar. Quizás era mejor así. Los días siguieron y la rutina de patrullas continuó, pero sentía un cambio dentro de mí.
La noche del enfrentamiento dejó una marca profunda. Me encontraba a menudo perdido en mis pensamientos, cuestionando lo que había presenciado. En las noches en las que patrullábamos, el recuerdo de aquel espectro me visitaba. A veces creía verlo entre las sombras, pero nunca lo mencioné. No quería que mis compañeros pensaran que estaba perdiendo la razón. Con el tiempo el caos en el pueblo disminuyó, pero las cicatrices permanecieron. La relación con la comunidad comenzó a mejorar y los habitantes ya no nos miraban con miedo. Sin embargo, cada vez que pasaba por el terreno donde tuvimos aquel enfrentamiento, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era un recordatorio de lo que habíamos enfrentado y de lo que podría haber sido. Un día, mientras patrullaba solo por el pueblo, vi a una anciana sentada en la puerta de su casa. Ella me miró con unos ojos penetrantes y al acercarme me dijo: "Los que han caído en ese lugar nunca se van. Cargan historias y protegen a los que quedan". Sus palabras resonaron en mí. Quizás aquella figura que vi era una de ellas, que aún vagaban por el terreno. Desde entonces, cada vez que patrullamos trato de recordar no solo el peligro que enfrentamos, sino también la historia de aquellos que han pasado por aquí. El caos puede dejar huellas, pero también nos enseña sobre la resiliencia y el valor. Mientras continúo mi servicio, llevo conmigo no solo la responsabilidad de proteger, sino también el respeto por aquellos que no precedieron, quienes de alguna manera aún están presentes en cada rincón de este pueblo. Quiero contarles algo breve que me pasó, que aunque es corto fue demasiado impactante. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Era una de mis primeras semanas en la Guardia Nacional y la adrenalina corría por mis venas. Nos habían asignado a un punto caliente en un pequeño pueblo en el norte del país, donde reportaban actividades de un grupo delictivo que había estado causando estragos. La noche estaba oscura, solo iluminada por la luz tenue de las farolas. Estábamos patrullando las calles en un silencio tenso, cuando de repente escuchamos el sonido de motores a lo lejos. Nosotros nos alertamos y nos dirigimos hacia el origen del ruido. Al acercarnos, vimos varias camionetas estacionadas en un terreno baldío. La tensión aumentó y sabíamos que no estábamos solos. Decidimos acercarnos con cautela. Al poco tiempo, un grupo de hombres armados comenzaron a salir de sus camionetas. En ese momento el corazón me latía con fuerza y la formación de mi unidad se volvió más compacta. De repente uno de esos hombres nos vio y sin pensarlo dos veces comenzó a disparar. La situación se volvió caótica. Nosotros respondimos al fuego y el sonido de las balas llenó la noche. Mientras nos movíamos para cubrirnos, noté algo extraño. Veía a lo lejos una figura difusa que parecía tener cuernos. No supe si era producto de mi miedo o de la misma adrenalina, pero se los juro que parecía estar observándonos. Era como si el ambiente se hubiera enfriado de repente. Después de unos minutos que se sintieron como horas, logramos repeler a esos maleantes, pero no sin consecuencias. Algunos de nuestros hombres resultaron heridos. Mientras los atendían, volví a ver a esa figura. La veía un poco más cerca. No podía distinguir bien sus rasgos. Posiblemente era un demonio, pero no lo podía distinguir bien. Pero lo que sí les puedo decir es que la sensación al verlo no fue nada agradable. Finalmente la situación se calmó, y aunque logramos capturar a algunos de los delincuentes, esa noche dejó marcas en mí, no solo por el enfrentamiento, sino por aquella presencia que vi. A veces en las noches oscuras, me pregunto si el lugar donde luchamos estará habitado por demonios, y es que estoy completamente seguro
y algunos cárteles usan esas entidades para su protección. En una de tantas misiones, recuerdo que la tensión se sentía en el aire desde el momento en que recibimos la orden. La misión era clara: infiltrar una zona caliente controlada por la Maña, recopilar información y, si era necesario, neutralizar cualquier amenaza. Sabía que, más allá de las palabras, había vidas en juego, y no todas las decisiones que tomaríamos serían fáciles. El día de la operación, el sol apenas asomaba por el horizonte, y la neblina matutina envolvía el terreno como un manto opresivo. A medida que nos acercábamos a la zona objetivo, el ambiente se volvía cada vez más pesado. En el vehículo, el silencio era ensordecedor. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos, conscientes de la magnitud de lo que estábamos a punto de enfrentar. Al llegar, nos dividimos en grupos pequeños para poder maximizar nuestra cobertura. Mi equipo avanzó silenciosamente a través de un campo de maíz que parecía más un laberinto que un cultivo. Sabíamos que el narco no dudaría en defender su territorio, y los rumores sobre el caos en esta área eran escalofriantes. La adrenalina corría por mis venas, mis sentidos estaban agudizados. Cada crujido de las hojas, cada susurro del viento me hacía estar alerta. A medida que nos adentrábamos más, encontré señales de la presencia del cartel. Un par de coches abandonados, llenos de balas y marcas de fuego. Las historias que escuché sobre lo que les ocurre a aquellos que se cruzan en el camino de estos criminales me llenaron de inquietud. En ese momento, supe que no solo estábamos en una misión, estábamos adentrándonos en la boca del lobo. De pronto, un disparo resonó en la distancia. Todos nos congelamos. El sonido era claro: un rifle de asalto. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Nos comunicamos rápidamente a través de señales y comenzamos a movernos hacia el lugar de origen del disparo. Cada paso era una danza entre la vida y la muerte. Llegamos a una pequeña cabaña. Estaba oculta entre los árboles, y escuchamos voces. A través de una rendija vi a varios hombres armados. Su lenguaje era áspero, cargado de amenazas y risas que resonaban como ecos de una tragedia inminente. Sin dudar, activamos nuestros equipos de grabación. Sabíamos que la información que podríamos obtener era vital. Pero, como suele suceder en esos encuentros, la situación se tornó caótica. Uno de los hombres salió de la cabaña, y en un instante todo se volvió un torbellino. Disparos comenzaron a volar en todas direcciones. El sonido de las balas cortando el aire era ensordecedor, y el olor a pólvora llenó mis pulmones. En ese momento, la adrenalina se transformó en instinto de supervivencia. Nos refugiamos detrás de unos troncos caídos. Mi compañero a la izquierda, un veterano que había visto más combates del que deseaba recordar, me miró con una mezcla de miedo y determinación. «No podemos quedarnos aquí», dijo, y asentí con la cabeza. Sabíamos que debíamos avanzar, pero el fuego enemigo era intenso. Cada vez que asomábamos la cabeza, las balas silbaban peligrosamente cerca. Finalmente logramos flanquear a los hombres. La estrategia era arriesgada, pero era nuestra única oportunidad. Con un movimiento rápido, lanzamos una granada de aturdimiento. El estruendo nos dio el tiempo necesario para poder avanzar. Cuando entramos en la cabaña, la escena era desgarradora. Allí había más hombres, algunos heridos, otros en estado de pánico. En ese instante comprendí que no éramos solo soldados, éramos testigos de una realidad brutal. A medida que asegurábamos el área, encontramos documentos,
y también algunas listas con nombres. La información que estábamos recopilando podría ser crucial para desmantelar la red del narco, pero en medio de la euforia de la captura, el ruido a nuestro alrededor no cesaba. Sabíamos que no estábamos solos. La respuesta del cartel no tardó en llegar. En ese momento, la realidad se volvió aún más cruda. La puerta de la cabaña se abrió de golpe y un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar. La lucha fue rápida y feroz. Cada uno de nosotros luchaba por su vida, pero el número estaba en contra. Recibí un disparo en el hombro. El dolor fue de inmediato y agudo, pero la adrenalina me mantenía en pie. No podía permitirme caer. Logramos contenerlos, pero a un alto costo. Varios de mis compañeros habían caído. El grito de uno de ellos herido resonó en mis oídos mientras trataba de mantener la calma. A pesar del caos, sabíamos que teníamos que evacuar. Había que salir de allí y llevar con nosotros la información que habíamos conseguido. Con el hombro ardiendo de dolor, logré arrastrar a uno de mis compañeros heridos, mientras otros cubrían nuestra retirada. Cada paso era una lucha, pero no podía rendirme. La misión era más grande que nosotros. Finalmente, alcanzamos el punto de extracción, pero no sin perder más de lo que habíamos querido. Al regresar, el silencio en el helicóptero era abrumador. Las miradas de mis compañeros decían más que 1000 palabras. Habíamos enfrentado el terror, y aunque habíamos logrado nuestra misión, el costo había sido bastante alto. En mi mente, las imágenes de esa cabaña, de los hombres caídos y de la brutalidad que presencié se repetían como un eco. Sabía que esas cicatrices nunca desaparecerían, y realmente tuve razón. A medida que el helicóptero se alejaba de la zona caliente, comprendí que la lucha contra el narco no era solo una lucha contra los productos ilícitos. Era una batalla contra una realidad que consume vidas, sueños y esperanzas. Aunque algunos habíamos sobrevivido, el precio de esa victoria aquel día siempre estaría presente en mi día a día. Era una tarde nublada en la ciudad de Tijuana, Baja California. La brisa del océano corría por las calles, trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con la calidez que había sentido durante el día. Como miembro de la Guardia Nacional, mi vida estaba marcada por la rutina de patrullar áreas conflictivas. Pero ese día había algo diferente en el ambiente. Recibí un reporte sobre un posible encuentro con un grupo delictivo en una zona conocida por su actividad, la Colonia Libertad. Al llegar al lugar, un barrio lleno de vida y al mismo tiempo de peligro, el sonido del tráfico y las voces de la gente parecían desvanecerse en el aire. Nos organizamos en grupos, conscientes de que cada movimiento debía ser calculado. Los colores vibrantes de las casas, con sus murales que contaban historias de lucha y esperanza, contrastaban con la realidad del caos que se respiraba en el aire. Mientras avanzábamos por las calles, llegamos a un callejón estrecho que se adentraba en una zona menos iluminada. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una sensación extraña, como si algo en ese lugar estuviera fuera de lugar. Mis compañeros también parecían inquietos, pero continuamos con nuestra misión. Sabíamos que el peligro era inminente. Al fondo del callejón, encontramos un grupo de hombres reunidos. Sus miradas eran frías y desafiantes. Al acercarnos, uno de ellos hizo un gesto, y en un instante el ambiente se tornó explosivo. Las balas comenzaron a volar, y el eco de los disparos resonaba en las paredes del callejón. La adrenalina golpeó mi cuerpo como un trueno, y en medio del caos traté de mantener la calma. Mis compañeros y yo tomamos posiciones estratégicas, tratando de protegernos unos a otros.
En medio del fuego cruzado noté que algo extraño sucedía a nuestro alrededor. Las sombras parecían extenderse más allá de lo normal, como si el mismo callejón se hubiera vuelto un ente que absorbía la luz. En un momento de distracción, vi una figura al final del callejón. Era una mujer con un vestido blanco que ondeaba suavemente en el aire. Su rostro era sereno, pero sus ojos mostraban un profundo dolor. La confrontación continuó, y aunque sabía que debía concentrarme en el enfrentamiento, no podía apartar la mirada de aquella mujer. Era como si estuviera atrapada en una especie de trance, y la balacera a su alrededor no parecía afectarla. Mis compañeros gritaban órdenes, y el sonido de las balas resonaba en mis oídos, pero todo eso se desvaneció en el momento en que nuestras miradas se cruzaron. La mujer levantó una mano, y en ese instante sentí una ola de energía recorrerme. Era como si a través de ella hubiera podido vislumbrar las historias de dolor y sufrimiento que habían marcado ese lugar años atrás. Vi escenas fugaces, imágenes de vidas perdidas, familias destruidas y sueños truncados. El caos que había presenciado en mi trabajo se materializaba ante mí, y comprendí que el callejón guardaba secretos que iban más allá de lo que veíamos. Aún así, la lucha continuaba. Con un esfuerzo traté de apartar la mirada de la mujer y enfocar mi atención en el enfrentamiento. Mis compañeros estaban en peligro y sabía que debía actuar. Con un grito me uní a ellos disparando y tratando de someter a los hombres armados. La mujer seguía allí inamovible, como un faro en medio de la tormenta. Finalmente, logramos someter a los criminales. El silencio se instaló en el callejón, interrumpido solo por el sonido de nuestras respiraciones, que estaban entrecortadas. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, y en ese momento comprendí que ella era una de esas almas que habían sufrido en ese lugar. Su mirada se volvía una súplica silenciosa, como si me hubiera pedido que nunca olvidara lo que había presenciado. Cuando todo terminó y la policía llegó para llevarse a los detenidos, me quedé mirando el callejón, ahora lleno de calma después de la tormenta. Mis compañeros comentaban lo ocurrido, pero mi mente estaba en otro lugar. Las imágenes de la mujer y de las historias que había visto seguían danzando en mi mente. ¿Quién era? ¿Qué había pasado en ese callejón que había dejado una huella tan profunda? Tomé un momento para alejarme del grupo y sentarme en un muro cercano. La ciudad seguía su curso. La música y las risas se escuchaban a lo lejos, pero aquí, en este rincón de Tijuana, el pasado seguía vivo. Me di cuenta de que cada rincón de la ciudad, cada calle, cada callejón, guardaba historias que a menudo eran ignoradas. Era un recordatorio de que detrás de cada enfrentamiento había un trasfondo de sufrimiento humano que no debía ser olvidado. A medida que la noche caía, el ambiente se transformaba, las luces de la ciudad parpadeaban y el murmullo de la vida continuaba. Sin embargo, en mi interior llevaba la carga de lo que había presenciado. Desde aquel día, cada vez que patrullaba por las calles de Tijuana, miraba más allá de la superficie. Las historias de dolor y esperanza estaban entrelazadas en el tejido de esta ciudad, y así con cada patrullaje tengo la promesa de recordar y dar voz a quienes han sufrido, y al día de hoy esa es mi misión, que definitivamente va más allá de la lucha contra el crimen. Mi nombre es Mauricio y quiero contarles algo que sucedió cuando era teniente de la Guardia Nacional. Todo comenzó un caluroso día de verano. Mi unidad y yo estábamos alojados en un viejo hotel en las afueras de un pequeño pueblo. Nuestro objetivo era claro. Debíamos asaltar una casa de seguridad utilizada por el crimen organizado. Al amanecer salimos en convoy hacia nuestro destino. Todos con la atención que siempre llevábamos en cada intervención,
en la que podemos recibir un impacto de bala y ya no regresar con nuestras familias. En el camino, pasamos por una casa que estaba en un lugar muy aislado. Lo que realmente atrajo nuestra atención fue el movimiento detrás de una de las ventanas sucias y empañadas de la planta baja. Ahí estaba una mujer, con el rostro demacrado y la mirada desesperada. Sus manos golpeaban el vidrio mientras gritaba. Aunque no podíamos escucharla, instintivamente mi mano se dirigió al comunicador para sugerir que revisáramos la casa. Pero una mirada firme de mi comandante me recordó la prioridad de nuestra misión. Era una decisión desgarradora. Cada fibra de mi ser gritaba que nos detuviéramos y ayudáramos, pero las órdenes eran claras y no había margen para desviaciones. Horas después, tras haber completado el asalto, regresamos por la misma ruta. El recuerdo de la mujer aún se aferraba a mi mente. No podía sacarme de la cabeza su mirada desesperada, así que convencí al comandante de hacer una parada en la casa. Nos aproximamos con cautela, asegurándonos de que no hubiera amenazas. Al entrar, la atmósfera se volvió cada vez más pesada. Con las linternas comenzamos a revisar cada habitación. La casa estaba amueblada con algunos pocos muebles en muy mal estado, y todo el lugar lleno de polvo. Fue entonces cuando el aire comenzó a cambiar. Un olor fétido pesado comenzó a traspasar nuestras balaclavas. Al llegar al segundo piso, el origen del hedor se volvió indudablemente claro, y todos intercambiamos miradas en ese momento. El olor a podrido era abrumador. Avanzamos lentamente por el pasillo, y yo empujé la puerta de la primera habitación. El cuadro que se reveló ante nuestros ojos fue desgarrador. Allí, dispersos por el suelo, yacían los cuerpos de varias personas ya sin vida. Aunque ninguno de nosotros era experto, la experiencia nos había enseñado a reconocer los signos de un fallecimiento prolongado. Y estos cuerpos fácil llevaban al menos unos 3 días sin vida. Nosotros nos quedamos en silencio, procesando la escena, esa tragedia. Después de haber encontrado los cuerpos y asegurarnos de que no había nadie más, salimos para informar la situación a las autoridades. Días después, recibí la noticia de que los cuerpos habían sido identificados y que las familias estaban siendo notificadas. Un día mi comandante me informó que los familiares de una de las víctimas deseaban conocer a la persona que encontró a su ser querido. Decidí aceptar la reunión. Una parte de mí necesitaba ver ese ciclo cerrarse. El encuentro fue emotivo. Los familiares marcados por el dolor me expresaron su gratitud por haber encontrado a su ser amado. Sus palabras y lágrimas me hicieron comprender la magnitud de nuestro hallazgo. Y aunque fue accidental, hasta ese momento yo siempre había pensado que los fantasmas solo buscaban asustar. Pero esta experiencia solo me hizo ver que a veces ellos quieren que sus cuerpos sean encontrados para poder volver con sus familias. Mi nombre es Nicolás y durante más de una década serví en la Guardia Nacional. Lo que voy a relatar ocurrió en el otoño del 2016. Estábamos desplegados en una ciudad del norte del país debido a unas maniobras de entrenamiento. Al llegar nos asignaron hospedaje en un viejo hotel que estaba en muy mal estado. Desde la primera noche, todos en el pelotón empezamos a sentirnos con una vibra muy pesada en ese lugar. La estructura del hotel era antigua, con largos pasillos que hacían que cada paso se escuchara como un eco. Las habitaciones parecían no haber sido ocupadas en mucho tiempo. La primera noche, después de un largo día de maniobras, todos buscábamos un buen descanso. Pero fue todo lo contrario. Apenas apagadas las luces,
comenzaron a suceder cosas raras. Primero fue el cambio de temperatura. La habitación, que había estado en una temperatura agradable, comenzó a enfriarse rápidamente, hasta el punto en que podía ver mi aliento formando pequeñas nubes en el aire. Pensé en levantarme para revisar la ventana, asegurándome de que estuviera bien cerrada. Pero entonces, los sonidos comenzaron. Estos eran golpes suaves, como si alguien estuviera tocando la puerta. Pero al revisar no había nadie del otro lado. Volví a la cama tratando de convencerme de que eran solo las viejas tuberías, o quizás el viento. Pero el sonido no dejó de escucharse. Más bien parecía que se movía, y luego eran los susurros, apenas audibles al principio, como un murmullo. Yo estaba compartiendo la habitación con dos de mis compañeros, Ernesto y Alejandro. Nos habían asignado una de las habitaciones del tercer piso, con una cama doble y una individual. Poco después de que comenzaron los susurros, empezamos a escuchar golpes leves en la ventana. La tensión aumentó cuando vimos sombras moverse por la habitación. Fue entonces cuando ocurrió el incidente, que nos convenció de que eso era un fenómeno sobrenatural. Mientras la habitación permanecía en silencio, a excepción de los susurros, una de las camas comenzó a sacudirse violentamente. No había duda, la cama se movía por sí sola. Las cobijas se arrojaban al suelo y las almohadas volaban por el aire como si fueran papel. Nosotros tres quedamos paralizados, observando cómo el caos se desataba en toda la habitación. Sin hacer mucho escándalo, nos salimos de la habitación y nos dimos cuenta de que a lo largo del pasillo las puertas se abrían mientras otros soldados, algunos todavía medio vestidos, salían de sus habitaciones. Sus caras reflejaban confusión, al igual que la nuestra. Algunos incluso parecían querer reírse de los nervios. No era difícil ver que algo anormal estaba ocurriendo en casi todo el hotel. Al reunirnos en el pasillo, uno de nuestros compañeros, quien estaba alojado en el segundo piso, mencionó que había visto figuras borrosas cruzando su habitación, justo antes de que las luces comenzaran a parpadear sin explicación. Otro compañero dijo que las cortinas de su habitación se habían movido bruscamente, a pesar de que la ventana estaba cerrada. Fue entonces cuando decidimos informar a nuestros superiores. Contactamos tanto a nuestro comandante como a uno de los instructores que se alojaban en el ala oeste del hotel. Ellos simplemente se limitaron a comentarnos que regresáramos a dormir, que los que gustaran podían optar por pasar el resto de la noche en los vehículos. Algunos se regresaron a las habitaciones y otros tantos mejor nos fuimos a los vehículos. A las 5:30 de la madrugada, mientras estábamos desayunando, era imposible ignorar y hablar de lo que había pasado en la noche anterior. Uno tras otro, mis compañeros comenzaban a compartir detalles adicionales de lo ocurrido durante esa noche, cosas que no habían mencionado en el momento. Fue entonces cuando el capitán Ramírez se acercó y nos dijo que el gobierno nos había asignado ese hotel principalmente porque era el más económico disponible en la zona. La razón de su bajo costo era que hace algunos años se había descubierto que una secta satánica utilizaba este hotel para sus reuniones y rituales. Incluso se hablaba de sacrificios que se llevaban a cabo en varias de las habitaciones en la que nosotros habíamos dormido. Escuchar eso fue impactante. Por un lado, no era la primera vez que escuchábamos de sectas, porque es relativamente normal que las organizaciones criminales tengan alguna secta dentro de sus ramificaciones, pero eso a que esta secta en concreto fuera satánica, de esas que realizaban sacrificios, ya era otra cosa.
El resto de las noches que permanecimos desplegados allí, directamente al caer la noche me iba a los vehículos a dormir. Ni siquiera intenté regresar a la habitación por mis audífonos. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que es sumamente probable que los fenómenos paranormales que nos ocurrieron a varios son el producto de lo que la secta satánica hizo en ese lugar. En el año 2016 recibimos informes de inteligencia sobre la presencia de un fuerte cartel operando en la sierra de Sinaloa. Según los datos, este grupo criminal había establecido varios laboratorios clandestinos para la producción de meta en una zona remota y de difícil acceso. Nuestro escuadrón de operaciones especiales fue designado para llevar a cabo una misión de asalto y desmantelamiento de estas instalaciones. Sabíamos que nos enfrentaríamos a un enemigo peligroso y bien armado, pero teníamos la confianza y la preparación necesaria para cumplir con el objetivo. Partimos en la noche, avanzando con sigilo por los caminos de terracería que se adentraban en la espesa vegetación de la sierra. Conforme nos acercábamos a nuestro destino, la tensión aumentaba entre mis hombres. Todos estábamos alerta, conscientes de que nos esperaba una dura confrontación. Finalmente, llegamos a la zona señalada. Una serie de campamentos y estructuras improvisadas escondidos entre los árboles y las rocas. Nos desplegamos rápidamente, cubriendo todas las posibles vías de escape. Fue entonces cuando irrumpimos en el lugar, sorprendiendo a los guardias que vigilaban el perímetro. La batalla que se desató fue brutal y caótica. Los narcos bien armados y entrenados respondieron con una lluvia de balas, intentando desesperadamente evitar que les arrebatáramos su laboratorio. Nuestros hombres se movían con agilidad, cubriendo cada flanco y respondiendo con precisión. En medio de los disparos y las explosiones pude ver cómo algunos de los delincuentes huían despavoridos. Buscaban refugio en la espesura de la sierra. Ordené a mis hombres que los persiguieran y los neutralizaran a toda costa. No podíamos permitir que escaparan y volvieran a reorganizarse. La persecución se convirtió en una verdadera cacería a través de los senderos y los barrancos. Saltábamos sobre troncos caídos, esquivando ramas y rocas, todo mientras manteníamos un fuego constante contra nuestros enemigos. La adrenalina recorría mi cuerpo, impulsándome a seguir adelante sin descanso. En un momento dado, empezamos a notar algo extraño en el cielo. Unas luces brillantes comenzaron a aparecer, moviéndose de manera errática por encima de nosotros. Al principio pensé que podrían ser bengalas o algún tipo de señalización de los narcos, pero pronto nos dimos cuenta de que no era así. Las luces eran esferas de fuego que flotaban en el aire, emitiendo un resplandor que iluminaba la noche. Se movían con velocidad y precisión como si tuvieran vida propia. Mis hombres y yo nos detuvimos, confundidos y alarmados por aquella manifestación inexplicable. Fue entonces cuando escuché a uno de los soldados susurrar la palabra brujas. Recordé las historias que había escuchado en mi infancia sobre estas bolas de fuego, supuestas manifestaciones de brujas que acechaban en los bosques y montañas. Las esferas comenzaron a acercarse, rodeándonos con una luz hipnótica. Algunos de mis hombres intentaron dispararles, pero las balas parecían atravesarlas sin causarles daño alguno. La situación se volvía cada vez más desesperante, y el miedo comenzaba a apoderarse de nosotros. En un acto de desesperación ordené a mis hombres que retrocedieran y buscaran refugio. Nos replegamos rápidamente, intentando mantener la calma mientras aquellas luces nos seguían, como si jugaran con nosotros. Finalmente logramos llegar a una zona más despejada, donde las luces se detuvieron y comenzaron a alejarse lentamente, desapareciendo entre los árboles. Mis hombres y yo nos quedamos en silencio, tratando de asimilar lo que acabábamos de presenciar. Regresamos al campamento con una mezcla de alivio y desconcierto. Nadie sabía cómo explicar lo que habíamos visto. Esas bolas de fuego
Esas brujas habían desafiado toda lógica y comprensión. Después de ese incidente, nuestro escuadrón fue relevado de esa misión. Poco tiempo después se supo que el laboratorio había sido completamente destruido, sin que quedara rastro de los narcos o de esas luces. Desde entonces he sido más cauteloso y desconfiado en este tipo de operaciones. Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser abordado con los mismos procedimientos y tácticas. A veces hay cosas que escapan de nuestro control y entendimiento, y eso es lo que más nos llega a aterrar. Hace algunos años recibimos órdenes de desplazarnos a una zona remota del estado de Chihuahua. Teníamos información de que un grupo de narcotraficantes había montado un laboratorio clandestino para la producción de productos ilícitos sintéticos en esa región. Nuestra misión era neutralizar a los delincuentes y asegurar el lugar. Salimos en la noche, con un equipo de élite bien entrenado y equipado para este tipo de operaciones. El camino fue largo y complicado, con la carretera serpenteando entre las montañas. Conforme nos acercábamos sentía una tensión creciente en el ambiente. Algo me decía que nos esperaba más que un simple laboratorio. Finalmente, llegamos a la zona señalada, una vieja fábrica abandonada en medio de la nada. Rodeamos el lugar con sigilo, desplegándonos en posiciones estratégicas. Teníamos que actuar con precisión y evitar cualquier confrontación que pusiera en riesgo a los civiles que pudieran estar retenidos. Irrumpimos en la fábrica, neutralizando rápidamente a los guardias. Conforme avanzábamos por los pasillos oscuros y malolientes, un extraño presentimiento me invadía. Algo no estaba bien aquí. Llegamos a una habitación en el sótano, donde encontramos un altar llenos de símbolos y restos de ya se imaginarán qué. Uno de mis hombres, el sargento Gómez, se acercó demasiado a ese altar. De pronto comenzó a gritar desesperadamente, señalando hacia una esquina de la habitación. Seguí su mirada y ahí entre las sombras pude ver una figura deforme, con ojos brillantes que nos observaba. Abrimos fuego, pero la criatura se movía con una agilidad sobrenatural, evadiendo nuestros disparos. Finalmente logró escapar, perdiéndose en los oscuros pasillos de la fábrica. Gómez quedó en estado de shock, murmurando cosas incoherentes sobre voces y la Santa Muerte. Continuamos registrando el lugar, encontrando más evidencias de actividades, rituales y alguno que otro sacrificio. Era claro que esto no era solo un laboratorio de productos ilícitos, sino un centro de operaciones de un culto satánico. Aseguramos el lugar y evacuamos a los rehenes, pero Gómez no volvió a ser el mismo desde ese día. Pasó semanas en observación médica, atormentado por pesadillas y visiones. Finalmente se solicitó su baja del ejército, incapaz de lidiar con la carga psicológica de lo que había presenciado. Desde entonces he sido más cauteloso en este tipo de operaciones. Sé que no todo lo que enfrentamos en el campo de batalla puede ser explicado racionalmente. Algunas cosas parecen escapar a nuestra comprensión, perteneciendo a un mundo oscuro y misterioso que prefiero mantener alejado. Mi nombre es Arturo, y soy miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Voy a compartir con ustedes una experiencia aterradora que viví hace algunos años atrás. Sucedió en un pequeño pueblo ubicado en las montañas de Veracruz. En aquella época, una fuerte tormenta azotaba la región y era nuestro deber evacuar a los habitantes de las comunidades más vulnerables para poder llevarlos a refugios seguros. Mi equipo y yo nos dirigimos hacia ese pueblo aislado, conscientes de la urgencia de la situación. Mientras avanzábamos por la estrecha carretera, rodeados por la densa vegetación, sentía una extraña sensación de inquietud. Algo en el ambiente no parecía estar bien.
En repetidas ocasiones creí ver sombras moviéndose entre los árboles, pero al enfocar la vista no había nada. Al llegar al pueblo, el panorama era desolador. Las casas estaban severamente dañadas por los embates de la tormenta, y los pocos habitantes que quedaban se movían rápidamente, como si huyeran de algo. Cuando comenzamos a organizar la evacuación, notamos que faltaban algunas personas. Al preguntarles, estos se negaban a hablar, lanzando miradas temerosas hacia el bosque. Uno de mis soldados se adentró en la espesura del bosque para buscar a un niño que se había escapado. Pasaron varios minutos y no regresaba, por lo que me tuve que dar a la tarea de ir a buscarlo. Lo encontré de pie, con la mirada perdida como si estuviera en trance. Entonces sentí un gruñido a mis espaldas, y al voltear, me encontré con una criatura enorme. Esta era de apariencia humanoide, pero con ojos brillantes como brasas encendidas, y una piel oscura que se fundía con las sombras. Disparé mi arma, pero la criatura desapareció entre los árboles. Mi compañero en ese momento se desplomó, temblando de miedo. Fue entonces cuando un anciano del pueblo nos reveló la terrible verdad. Ese bosque estaba maldito, protegido por seres sobrenaturales llamados nahuales. Después de eso ya no pudimos permanecer más tiempo en ese lugar. Reunimos a la gente que pudimos y emprendimos el regreso, con la sensación de ser observados por esas sombras amenazantes. Fue una huida desesperada, con la tormenta empeorando y las criaturas acechando entre los árboles. Al final logramos salir de la sierra, pero la experiencia nos marcó a todos nosotros. Nunca más volví a ese pueblo, y a veces en las noches de tormenta puedo sentir la mirada de esas criaturas vigilándome desde la oscuridad. El calor del desierto de Sonora era implacable, y parecía que el sol no tenía intención de ceder ni un poco de su dominio. Mi nombre es Martín, y junto a mi escuadrón de la Guardia Nacional habíamos sido asignados para patrullar un tramo de carretera conocido por los frecuentes ataques de bandas criminales. Era una tarea rutinaria, o al menos eso creíamos al inicio. Nuestro convoy avanzaba lentamente por el camino polvoriento, levantando nubes de arena que se fundían con el horizonte. Las radios crepitaban con estática, y de vez en cuando un chiste o un comentario sobre el calor rompía la monotonía del trayecto. Sin embargo, había una tensión subyacente que ninguno de nosotros podía ignorar. Sabíamos que esos caminos eran peligrosos y que cualquier momento de distracción podía ser fatal. A medida que el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, nos detuvimos para descansar y revisar el equipo. El desierto en su inmensidad tenía un silencio casi ensordecedor, interrumpido solo por el susurro del viento entre los arbustos. Fue entonces cuando notamos que uno de los vehículos había comenzado a fallar. El motor tosió y se apagó, dejándonos varados en medio de la nada, sin comunicación efectiva. Debido a la falta de cobertura y las radios inestables, sabíamos que teníamos que actuar rápido. Decidimos establecer un perímetro alrededor del convoy, mientras alguno de nosotros intentábamos reparar el vehículo. La noche se acercaba, y con ella, la incertidumbre de lo que podría acecharnos en la oscuridad. El desierto por la noche es un lugar completamente diferente. La temperatura cae drásticamente, y el silencio se vuelve aún más profundo. Las estrellas emergen en un espectáculo impresionante, pero su belleza no logra distraernos de la creciente sensación de vulnerabilidad. Mientras trabajábamos en el motor, un extraño sentimiento de ser observados comenzó a invadirnos. Uno de mis compañeros, de nombre José, mencionó que había visto algo moverse a la distancia, pero en la penumbra era difícil distinguir entre sombras y realidad. Finalmente, el motor volvió a la vida,
aunque de manera intermitente. Decidimos no arriesgar más y continuar avanzando hasta encontrar un lugar más seguro para pasar la noche. Sin embargo, apenas habíamos recorrido unos kilómetros cuando el vehículo volvió a fallar, dejándonos nuevamente expuestos. Sin opciones, nos refugiamos en un pequeño cañón al costado de la carretera, esperando que la geografía nos ofreciera algo de protección. Mientras nos asentábamos, la oscuridad se cerró completamente a nuestro alrededor. El viento comenzó a aullar a través del cañón, creando un sonido inquietante que parecía mezclarse con susurros inintengibles. Tratamos de mantenernos ocupados, montando guardia en turnos, pero el cansancio y la ansiedad eran difíciles de ignorar. Fue durante mi turno de vigilancia cuando lo vi, una figura solitaria, de pie en la cresta del cañón, inmóvil contra el cielo estrellado. Al principio pensé que era una ilusión óptica, un juego de luces y sombras, pero a medida que mis ojos se ajustaban, supe que no estaba solo en mi percepción. Llamé a mis compañeros y juntos observamos, con creciente inquietud, cómo la figura permanecía allí, sin moverse. No sabíamos quién o qué era, pero su presencia era suficiente para mantenernos en alerta. Intentamos usar nuestras linternas para iluminarlo, pero la distancia y la oscuridad absorbían la luz, devolviéndonos solo sombras. Decidimos que lo mejor era esperar al amanecer para evaluar la situación con claridad. Las horas se arrastraron lentamente. La figura nunca se movió, pero tampoco desapareció. Finalmente, el primer atisbo de luz del día comenzó a desvanecer las sombras del cañón. Sin embargo, para nuestra sorpresa, la figura había desaparecido sin dejar rastro. Nos reunimos para discutir lo que habíamos visto. Todos coincidimos en que no había sido una alucinación compartida, pero sin pruebas, era difícil saber qué pensar. Con el motor del vehículo finalmente funcionando de nuevo, decidimos no arriesgarnos más y continuar nuestro trayecto. Sin embargo, esa experiencia nos había dejado una sensación de inquietud que no podíamos sacudirnos. El desierto, con todo su silencio, parecía ocultar secretos que tal vez nunca llegaríamos a comprender. El viento soplaba con fuerza en la frontera norte, levantando nubes de polvo que golpeaban contra las ventanas de nuestra base remota. Me llamo Alejandro y formo parte de la Guardia Nacional. Nuestro puesto, una pequeña instalación fortificada en medio de la nada, servía como un punto de control para vigilar los movimientos en esta parte de la frontera. La rutina siempre había sido monótona, hasta que recibimos una transmisión que cambiaría todo. Eran las primeras horas de la madrugada, particularmente fría cuando la radio cobró vida de repente. La estática era densa, pero entre los crujidos y silbidos logramos discernir un mensaje de auxilio proveniente de un puesto avanzado cercano. El mensaje era confuso y entrecortado, pero el pánico en la voz del operador era inconfundible. Hablaba de una situación fuera de control, pero no logramos captar más detalles antes de que la transmisión se cortara abruptamente. Sin tiempo que perder, nuestro comandante organizó un grupo para investigar. Sabíamos que algo grave debía estar ocurriendo, ya que las comunicaciones eran nuestra línea de vida en ese entorno remoto. Partimos al amanecer, un pequeño convoy de vehículos avanzando por el desierto helado. A medida que nos acercábamos al puesto avanzado, la sensación de inquietud crecía. La radio permanecía en silencio, y el único sonido era el constante murmullo del motor y el viento azotando la carrocería. Al llegar, el lugar parecía desierto. Las puertas estaban abiertas de par en par, y no había señales de movimiento. Al entrar, la sensación de abandono era casi palpable. Las luces parpadeaban intermitentemente, y el aire estaba impregnado de un olor metálico. Nos desplazamos con cautela, las armas listas, mientras tratábamos de entender qué había pasado. Lo primero que encontramos fue el centro de comunicaciones. La consola estaba encendida, pero la pantalla mostraba solo estática.
Uno de mis compañeros, Carlos, logró recuperar algunas grabaciones de seguridad. Las imágenes eran borrosas, pero mostraban a los soldados del puesto en este estado creciente de paranoia. Había escenas de discusiones acaloradas, movimientos erráticos y, lo más inquietante, momentos en los que parecían reaccionar a algo fuera de vista de la cámara. Mientras revisábamos, un sonido nos hizo girar. Provenía del fondo de la instalación, un golpeteo rítmico que resonaba en los pasillos vacíos. Nos dirigimos hacia el origen del ruido. Nuestros pasos resonaron en silencio. Llegamos a una puerta entreabierta, más allá de la cual se encontraba el almacén de suministros. Al entrar, encontramos a un solo hombre, desaliñado y cubierto de polvo, golpeando rítmicamente una tubería con un trozo de metal. Lo reconocimos como uno de los operadores de radio del puesto. Al vernos dejó caer la varilla y comenzó a balbucear sobre las voces y algunas sombras. Estaba claramente desorientado y tratamos de calmarlo para obtener alguna respuesta coherente. Poco a poco logramos entender que había estado allí solo desde que sus compañeros habían desaparecido de una manera misteriosa durante la noche. Con el operador ahora bajo nuestro cuidado, nos enfrentamos a la tarea de revisar el resto del puesto para poder encontrar cualquier pista sobre lo que había sucedido. Los dormitorios estaban en desorden, como si sus ocupantes hubieran salido apresuradamente. En la cantina, los restos de una comida en medio terminar se habían convertido en un festín para los insectos. Todo sugería una evacuación abrupta, pero sin señales de lucha. Nuestro comandante decidió que lo mejor era regresar a nuestra base con el operador para poder reportar y analizar dicha situación. Sin embargo, mientras nos preparábamos para partir, la radio del puesto cobró vida nuevamente, emitiendo una cacofonía de estática y fragmentos de palabras que parecían repetir una y otra vez la palabra peligro. Era como si el mismo desierto tratara de advertirnos de algo que aún no comprendíamos. El viaje de regreso fue tenso. El operador, aunque más calmado, permanecía en silencio, mirando por la ventana con una expresión perdida. Al llegar a nuestra base, fuimos recibidos por una preocupación palpable de nuestros compañeros. Las noticias de nuestro hallazgo se esparcieron rápidamente y el desconcierto se mezcló con el miedo. En los días que siguieron, se enviaron equipos de investigación para tratar de desentrañar el misterio del puesto abandonado. Sin embargo, nunca se encontró ninguna evidencia de lo que había ocurrido. Los soldados desaparecidos jamás fueron hallados y las grabaciones de seguridad, aunque inquietantes, nunca ofrecieron respuestas claras. Historias de terror de la internet.